Queridos compañeros, queridas compañeras, ponentes que nos vais a acompañar a lo largo de esta tarde y sobre todo, bueno, pues congresistas que nos estáis siguiendo por esta plataforma que hemos organizado, ¿no? Soy David Lafuente, soy uno de los miembros del Comité Científico de este 7º Congreso de Responsabilidad Social. Y tengo el placer de encargarme de coordinar, armonizar lo que va a ser la tarde de hoy miércoles en este segundo seminario precongresual. Lo primero, como no podría ser de otro modo, dar la enhorabuena sobre todo a la dirección de este congreso, a Juanjo Almagro, el presidente honorífico, a Antonio Javierre, que lo hemos tenido esta mañana, el presidente del congreso, y a Anita Macía, directora de este congreso, y que ha hecho posible que finalmente todas estas plataformas acaben funcionando y que estemos llegando a esos centenares de usuarios que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales. Esta tarde tenemos un elemento fundamental que tenemos que abordar, que no es otro que la responsabilidad social, pero desde un punto de vista de formación y modelo educativo. Y es un placer para mí, como miembro de este comité científico, el coordinar estas mesas y esta jornada, esta primera ponencia inspiracional, podríamos llamar, sobre todo porque cuando hablamos de responsabilidad social, al final en todos los elementos formativos decimos qué importante es la educación, ¿no? Qué importante es la formación. Yo creo que es una de las principales cuestiones que siempre aparecen, ¿no? Cuando abordamos la responsabilidad social, sí hay muchas variantes, hay muchas aristas, pero al final todos concluimos en la importancia de la formación. Ese va a ser uno de los temas, el tema principal que vamos a tratar a lo largo de esta tarde. Y para iniciar la jornada de esta tarde, las 3 mesas redondas que tendremos por la tarde, vamos a tener 3 mesas redondas, una mesa redonda que vamos a contar con una serie de docentes de universidades que tienen su principal marco de acción a nivel internacional, una segunda mesa del enfoque que se da desde la universidad privada y una tercera desde la Universidad Pública Española, pero precediendo estas 3 mesas tenemos, como decimos, esta ponencia inaugural inspiradora, yo creo, de César Bona, ¿no? Querido César, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. César Bona, como sabéis, es natural de Ainzón, Zaragoza. Él es maestro, es licenciado en Filología Inglesa, diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera. Y la verdad es que César cuenta con los mayores y mejores reconocimientos que haya a nivel de docencia, no solamente en el ámbito nacional español, sino también a nivel internacional, ¿no? Leer su currículum es abrumador, ha sido jurado de los premios Princesa de Asturias, precisamente en la categoría de Comunicación y Humanidades, está dando charlas y ponencias en muchísimas universidades españolas y extranjeras, aunque si no me equivoco la mayoría de la educación actual la está ejerciendo en la Universidad de Málaga y en la Universidad Jaume I de Castellón. Y es un lujo, ¿no? Es un lujo tenerlo hoy aquí. Quizá decir, como cuña publicitaria, que yo creo que aunque no la necesita, ¿no? Que sus libros verdaderamente se han convertido en auténticos bestsellers, ¿no? Bueno, pues La emoción de aprender, año 2018, La nueva educación, Las escuelas que cambian el mundo, El asombroso mundo de Bernardo o Derechos y deberes de la infancia, son algunas de las últimas publicaciones que ha tenido César, ¿no? Y hoy lo queríamos tener en estas primeras palabras inspiradoras, ¿no? Y nos va a hablar de humanizar la educación, ¿no? Que precisamente ahora nos va a comentar un poquito, pero mucho me equivoco, pero va a ser su próxima línea de trabajo. Veremos ahora qué es lo que nos puede actualizar y nos puede comentar en torno a la materia, pero es un lujo, ¿no? Es un lujo porque además decimos que la responsabilidad social no es una cosa que se tiene que mantener en el ámbito educativo en la universidad, sino que tiene que iniciarse en épocas mucho más tempranas. Así que César, en nombre de la organización de este Congreso de Responsabilidad Social, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por poder contar con tu presencia y con tus palabras siempre inspiradoras. Un placer. Muchísimas gracias, David. Bien, pues en primer lugar, gracias por tus palabras, gracias a la organización por contar conmigo, pero sobre todo, obviamente, por hacer hincapié en algo tan importante como es la responsabilidad social. Y ahora, ¿qué? Me preguntó una señora hace no mucho tiempo, ¿no?
buscando crear dudas en el interior, ¿no? Dice, todos aquellos que abogáis por el trabajo cooperativo. Entonces recuerdo que le respondí y dije, no hay mejor modo de enseñarles sobre la cooperación que hacerles entender que el bienestar de la sociedad comienza en la responsabilidad individual y que las acciones de cada uno repercuten en los demás, ahora más que nunca. Estamos en un tiempo, esto se podría aplicar a todos los tiempos de la historia, pero ahora mismo yo creo que estamos en un tiempo en el que la responsabilidad social depende más que nunca de la responsabilidad individual. Y es que estamos en un tiempo también en el que se suele exigir mirando siempre hacia arriba y se nos olvida que tenemos que mirar primero a nuestros zapatos, ¿no? Les voy a decir por qué debemos mirar hacia la educación o hacia los jóvenes o a la infancia. En 2014 estuve en México, era el 25 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Allí se habló de muchas cosas que se habían conseguido hasta la fecha y de muchas que faltaban por hacer, ¿no? 4 años más tarde estuve en Málaga. El congreso se celebraba en Málaga entonces. Lo mismo. 2 parpadeos y el tiempo vuela. En estos 30 años, ya casi 31, desde la proclamación de la convención hasta hoy, miles y miles de niños y niñas han dejado de serlo y ahora son adultos para los que la infancia es un elemento secundario. Por eso, dar un giro también en el tema que nos ocupa no depende solo de nosotros, los adultos. Cuando ya somos adultos, nos resulta muy difícil cambiar nuestros hábitos. Nos resulta, bueno, que nos saquen ya de nuestra comodidad, ya sabemos todos que no nos gusta. Y cuando miramos a niños y niñas, los vemos como personas que han de ser preparadas para la adultez. Lo que les voy a contar hoy sale de un maestro, pero no tenemos por qué ser maestros para entenderlo, ¿no? No voy a hablarles de lengua ni de matemáticas, voy a hablar de sentido común. O sea, ninguna de las ideas que voy a aportar supongo que van a asombrar a nadie. Cuando alguien dice saldremos mejores de esta, uno llega a la conclusión de que una frase, simplemente por ser dicha, no cambia las cosas. Es la reflexión unida a la actitud y a la acción lo que provoca el cambio. Les haría una pregunta si estuviéramos todos aquí ahora mismo, entonces me responderían y podríamos interactuar, pero quiero que lo imaginen, que lo estamos haciendo, ¿no? ¿La empatía es buena? Esa sería la pregunta, ¿no? Y la respuesta, desde mi punto de vista, sería, pues depende. Si se usa con ética, sí es buena. Si no se usa con ética, puedes aprovecharte de los demás para sacar beneficio, ¿no? Hoy voy a hablar de cosas que son obvias, como he dicho. Cosas que damos por hechas en la educación y que precisamente por eso a veces no se hacen. Bien porque pensamos o consideramos que las tenemos ya muy asimiladas y que educar en ellas sería redundancia, o bien porque son tan importantes que entonces las metemos en el cajón de lo transversal. Y ahí es donde chocan siempre con la realidad, llamemos, ¿no? Que son los contenidos. Hoy traigo más preguntas que respuestas. Y si consigo con esto que lleguemos a la reflexión, pues sería lo mejor, ¿no? En estos meses pasados ha habido 2 verbos hablando de educación que son los que más se han escuchado, ¿no? Que son evaluar y examinar. Es la vida la que nos está examinando y es el sistema lo que hay que evaluar. Por eso creo que también es el momento de darle importancia a otros verbos, ¿no? El verbo aprender, que es algo inherente al ser humano, el verbo reflexionar, que va unido con aprender también y unido a evaluar, ¿no? El verbo conectar, el verbo escuchar, el verbo incluir. Si pensamos en herramientas que se necesitan en una vida normal, sin pandemia, podríamos pensar, por ejemplo, en la capacidad de relacionarnos unos con otros, como seres sociales que lo somos, en solucionar problemas, en el respeto a los demás, a uno mismo, al medio ambiente, a otras culturas, en el uso ético y responsable de la tecnología, también en gestionar las emociones, ¿no? El cuidado de la salud. Lo que nos ha tocado vivir en este tiempo ha tambaleado la estructura a la que estábamos acostumbrados, ¿no? En 2 parpadeos, la pandemia pasó de ser una crisis sanitaria a una crisis social a nivel global. Y se ha consultado a muchos expertos, medicina, biología, microbiología, economía, geopolítica, y se han dado respuestas de cómo va a afectar y qué hay que cambiar en los respectivos sectores. Ahora bien, ¿y en educación? Todo empieza en educación. Todo lo que vemos, lo que imaginamos, lo que pensamos, lo que somos y lo que queremos ser, empieza en la educación. Cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible empiezan en la educación. Entonces, ¿nos conformaremos con que aprendan a mantener la distancia de seguridad, que entiendan la importancia de llevar mascarilla correctamente o que sepan usar el gel hidroalcohólico? La vida nos está dando una oportunidad para repensar la educación y ha demostrado los descosidos del sistema. Voy a hacer 2 puntualizaciones rápidas
sobre esta educación a la que nos aferramos, ¿no?, sin darnos cuenta. Primero, y al menos en España, los contenidos se crean desde bachillerato hasta infantil, metiendo una presión extraordinaria a niños, niñas, a familias, a docentes. No tenemos tiempo ni para escucharlos ni para que se escuchen. Si cada 45 o 50 minutos los alumnos tienen que cambiar el chip y estar preparados para una materia que no tiene nada que ver con lo anterior, algo falla. Si no son capaces de relacionar música con arte, con lengua, con historia, ni con su propia vida, algo falla. Creo que es necesario conjuntar objetivos. Creo que es necesario hacer hincapié en algo que parece obvio también, que es el trabajo en equipo. Creo que es importante sacarnos del departamentismo, especialmente en secundaria y en la universidad. Creo que es fundamental crear redes, porque sigue habiendo muchísimos docentes que se creen islas. Ahora les voy a invitar a hacer un viaje a su infancia. Y quiero que se imaginen en aquel pupitre que estudiaban cuando estaban en la escuela. Y les pregunto, ¿qué lecciones recuerdan sobre el cuidado de las relaciones humanas? ¿Qué cultura ecológica se nos enseñó? ¿Cuánta importancia se le debe apreciar y a valorar la diversidad? ¿O cuántas veces escucharon que las diferencias enriquecen? Más allá de aprendernos los huesos y los músculos cada año y repetir cada año también la pirámide de los alimentos, ¿qué les enseñaron sobre la salud? ¿Qué les enseñamos ahora? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué escuela o qué universidad queremos? ¿Saben por qué cuesta tanto que la educación cambie? Porque queremos educar como nosotros fuimos educados. Pero si seguimos educando así, nada cambiará. Y esto no significa que fuéramos mal educados. Significa que todo evoluciona. La tecnología, la medicina, la comunicación, todo. Y la educación ha de estar en vanguardia. Y puede que en la cabeza de alguno de ustedes ahora mismo salga la expresión, bueno, pues a mí no me fue tan mal. Pero cuando uno dice a mí me fue tan mal, a miles de niños y niñas no les fue tan bien. Y el fin de la educación es que le vaya a todos lo mejor posible. Y es paradójico que nos cueste tanto aceptar el cambio cuando estamos educando chicos y chicas precisamente para que estén preparados para el mismo. Pues hay algo obvio que hay que tener en cuenta. Solo podemos exigir aquello que nosotros les podamos dar. Otra pregunta voy a lanzar. Para eso es importante que si no tienen hijos, imaginen que tienen hijos, porque es un ejercicio de empatía fundamental en educación. ¿Para qué? Aunque aquí en la diapositiva ponga para qué van a la escuela, ¿no? ¿Para qué van a la escuela? En realidad, les voy a preguntar con un matiz distinto. ¿Para qué les gustaría que fueran a la escuela? ¿Para qué les gustaría que su hijo o su hija fuera a la escuela? Muchas veces las respuestas que suelen decirme son para aprender a convivir, aprender a relacionarse, a que sean seres íntegros, darles herramientas para la vida. Muchos dicen que aprendan a ser felices. Bien, eso tiene que ver con la gestión de las emociones. Bueno, pues si realmente queremos que estos sean nuestros objetivos, hemos de luchar para que esos objetivos se cumplan, pero para todos los niños y niñas también sin excepción. Otra pregunta. ¿Qué escuela les gustaría si ahora mismo fueran niños? O, si fueran padres, ¿qué escuela querrían para sus hijos? ¿O qué escuela querrían si tuvieran la certeza de que la sociedad que queremos está en las escuelas que tenemos? Y ya no me refiero solo a arquitectónicamente. Yo quiero una escuela en la que aprendan a respetarse a ellos mismos, a los demás, diferentes culturas, que salgan aprendiendo a respetar el medio ambiente, que adquieran compromiso social, que también sea un lugar donde den más peso a la salud y más importancia a la gestión de las emociones, donde tengan tiempo para conocerse y donde tengamos tiempo para conocerlos. Un lugar donde se les invite a mirar por la ventana y que intenten cambiar el lugar donde viven. Una escuela en la que se recuerde que somos seres sociales, entonces un sitio en el que eduquemos para esa convivencia o para el diálogo. Una escuela donde realmente participen familias, docentes y niños y niñas. Un lugar, al fin y al cabo, donde si yo fuera niño estaría deseando ir al día siguiente. Y yo creo que lo saben bien. Hay miles de familias y miles de docentes que están deseando que esta sea su escuela. Porque miren, una escuela, una universidad donde no se enseña a participar, educará gente que no sabrá participar. Una escuela donde nos enseña a dialogar, educará seres que no sabrán dialogar. Una escuela, una universidad, donde no haya espacio ni tiempo para educar en la tolerancia y el respeto, dejará la puerta abierta a la intolerancia y el desprecio. La pregunta sería, ¿para qué sirve la educación? Desde mi punto de vista, sirve para darles herramientas para que crezcan. Punto. Herramientas para que sepan relacionarse con ellos mismos, con las personas que les rodean y con el medio en el que viven. Entonces, para hablar de educación, yo creo que es fundamental conectar. Conectar con el niño que fuimos, conectar con uno mismo, conectar con los que nos rodean y con el lugar
en el que vivimos. Pensemos algo: educación, escuela, familia, vida, sociedad, naturaleza. Todo es algo indisoluble. No podemos hablar de una cosa de ellas dejando a las otras fuera. Hace tiempo en una conferencia, perdonen que se me quede la cámara, la máscara, estoy luchando con ella. Hace tiempo en una conferencia, antes de una conferencia, una madre que había organizado esto junto a otras madres, comiendo, estábamos, y me dice: César, te voy a confesar una cosa. A mí, hasta que yo no tuve a mi hijo, la educación no me importaba nada. Y me sorprendió, ¿no? Dije, entonces cuando tu hijo deje ir a la escuela o deje de ir al instituto, ¿seguirá sin importarte la educación? ¿No? Esa era la pregunta. Muchas veces se asocia educación con familia o con escuela o con universidad, ¿no? Pero la educación incumbe a todos. Padres, docentes, administración, escuelas, institutos, universidades, pero también al periodista que focaliza en ciertos aspectos de la noticia, o al deportista o a la deportista que bate en récords, al futbolista que dice lo que pasa en el campo se queda en el campo, ya no se queda en el campo, ¿no? Aquella persona que va caminando delante de ti por la acera de ti y arroja un chicle y lo ve tu hija, ¿no? O aquella otra persona que enfrente de ti apoya los zapatos en el asiento de enfrente del tren. Por supuesto, también incumbe a las empresas, que ahí es donde se une la responsabilidad social con la economía, que han de ir necesariamente de la mano. Si queremos que la sociedad mejore, todos hemos de sabernos parte de ella. Conectar con uno mismo, como decía antes, ¿qué es? ¿No? Pues conectar con uno mismo es conocerse, es reflexionar, es saberse ejemplo para otras personas. Conocerse es básico para llegar a convivir con otros, algo que hemos pedido antes para nuestros hijos. Conectar con el niño o con la niña que eras, bueno, pues si trabajas con niños es fundamental, de eso hablaremos otro día. Sí que quiero decir una cosa sobre nuestra mirada de adultos a la infancia. Yo siempre he prestado mucha importancia al uso del lenguaje, hasta tal punto que, bueno, muchas cosas que decimos una y otra vez terminamos por creérnoslas, ¿no? Y hay una frase dedicada a la infancia que dice que estamos educando niños y niñas para profesiones que todavía no existen. Yo me niego a pensar eso. Educamos seres íntegros y nuestra misión es ayudar a las familias a educar a sus hijos. Así que no creamos seres empleables, educamos seres íntegros. Ahora vamos a conectar con la sociedad y con el mundo. Y también si estuvieran aquí, les invitaría a levantar la mano como maestro que soy, ¿no? Y les diría, ¿quién ha hecho algo de compromiso social? La gente que hubiera hecho, pues levantaría la mano, pueden hacerlo en casa. Otra pregunta, ¿quién ha hecho algo de compromiso con la naturaleza? Si no lo hemos hecho, no pasa nada, puede ser nuestro propósito de Año Nuevo y pensemos que desde aquí al 31 de diciembre vamos a hacer algo con todas las personas que nos rodean para hacer algo de estas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la universidad, la escuela, no puede ser una burbuja. No educamos para la escuela, no educamos para la universidad. Estamos en la vida y paradójicamente hay muchos matices importantísimos para nosotros que se quedan fuera de las escuelas. Hablando del uso del lenguaje, muchas veces decimos que los niños, las niñas son los adultos del futuro. No, son los habitantes del presente. Decimos también que hay que darles herramientas para el futuro. Decimos también, y es una expresión bonita, que son los líderes del futuro. Pero antes de pensar en qué personas queremos en el futuro, pensemos qué personas queremos en el presente. De hecho, piensen en su círculo familiar, en su círculo laboral, en los amigos. Seguro que quieren gente que se implique, que se comprometa, que dé un paso, pero todo eso no aparece de repente cuando nos volvemos adultos. Eso se educa. En mis viajes he tenido la suerte de conocer a adolescentes que van a residencias para estar con ancianos, o que leen cuentos a gente que no tiene esa posibilidad, o chicos y chicas que ven un animal abandonado y lo recogen y le buscan un hogar, o también niños que van a un parque o a un bosque y arreglan los desaguisados que otros seres humanos han hecho. Estuve en Trujillo, en Perú, y allí me encontraron en una prisión de mujeres. Y me encontraba allí precisamente porque chicos y chicas de 14 años la habían visitado meses antes y le habían preguntado a la directora de la prisión si podían hacer algo, porque allí habían visto que había, junto con las presas, chicos y chicas de hasta 3 años que no podían hacer nada. Ahí se arremangaron los brazos y empezaron a trabajar chicos y chicas para encontrar un espacio dentro de la prisión para estos niños, ¿no? Lo llamaron guaguaguasi, que en lengua quechua es casa de niños. Muchísimas experiencias de este estilo existen cerca de nosotros. Nuestro reto es sacarlas a la luz para contagiar. Seguro que han conocido gente
que por tener distinta orientación sexual, distinta religión o cultura, se sintieron excluidos de un mundo del que también son parte. La tolerancia o el respeto a las diferencias no aparece tampoco una mañana de repente, eso también se educa. También si estuviéramos ahora mismo todos aquí juntos, les diría, miren a su alrededor. Si no lo pueden hacer, sí que podemos imaginarlo. Todos somos diferentes, con nuestros sueños, nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestras ilusiones. Casi 8.000 millones de personas en el mundo y todos diferentes. Así que valoremos la diversidad. Ser diferente es un valor y nunca un inconveniente. Esa frase tendría que estar escrita en todas las pizarras, en las paredes, en los techos, en las farolas, con luces de neón, para que todos entendamos una de las lecciones más importantes que podemos aprender. Ahora, luchemos para que las diferencias no se conviertan en desigualdades. Por eso no solo se trata de cambiar la estructura de las cosas, sino sobre todo la percepción del mundo. Y cuando hablemos de diferencias, de inclusión, no solo me refiero a distintas capacidades. En mis viajes también he conocido chicos y chicas que viven en circunstancias muy difíciles. Sus familias no tienen estudios y sus expectativas están marcadas por el tejado que sus padres construyeron. Si educamos para la sociedad y en la sociedad, que no quede uno solo fuera, que no quede ni una sola invisible. Por eso, en casa, en las escuelas, en las universidades, es necesario hacer todo lo posible para que se conozcan. Porque cuando uno conoce a la otra persona, deja de tener miedo a lo desconocido y tiene la posibilidad de cambiar esos prejuicios que cerraban la puerta por una convivencia pacífica y respetuosa. Y por último, permitan que haga referencia al lugar en el que vivimos. Veo urgente darle un peso real a la educación en el respeto al medio ambiente. La pandemia no puede hacernos olvidar que estamos en una situación, y estábamos en una situación crítica, y que hemos de cambiar muchos hábitos, y que todo empieza en la educación. Si seguimos con este ritmo de deforestación, en 100 años nos habremos quedado sin bosques. 8 millones de toneladas de plásticos arrojadas al mar cada año, etcétera, etcétera. No bastan las 3, las 5, las 8 R's. Debemos invitar a niños y niñas a participar en el cambio en el cual nosotros como adultos hemos de ser los primeros que tenemos que creer. Por eso he dicho al principio, han hecho algo de compromiso social, han hecho algo de compromiso con la naturaleza, porque si no lo has hecho es muy difícil contagiar algo tan importante. Como ven, mis palabras no han sido súper innovadoras ni tecnológicas, ¿no? Yo creo que esta profesión se basa en algo que no tiene nada de innovador, que es el cuidado de las relaciones humanas y saber conectar con lo que te rodea. Si en algo hemos de poner esperanza, es en la educación. Tener como libro de cabecera los derechos humanos, los derechos de la infancia, y reafirmarnos en valores universales que nadie ha de apropiarse. Honestidad, respeto, tolerancia, solidaridad, libertad, búsqueda de diálogo, convivencia. Y hemos de recordar que todos somos uno y que formamos parte de un único sistema. Hagamos todo lo posible por alzar la voz y humanizar la educación. Y aquí alguien puede pensar, ¿pero qué dice este muchacho? ¿No? Eso es una redundancia, si ya somos humanos. Entonces me alegrará que cuestione algo tan obvio, porque entonces le diré que educar en valores también es redundante, o que la expresión educación inclusiva también debería ser redundante, y que el círculo de la redundancia se cierra si conseguimos sacar lo mejor del ser humano. Gracias. Pues muchísimas gracias, César, muchísimas gracias por estas palabras inspiracionales, inspiradoras, y no nos equivocábamos, ¿no? al principio de ello, ¿no? De que así iban a serlo. Ahora, si estuviera la sala llena, pues obviamente recibirías un fuerte aplauso, así que con este silencio te doy las gracias, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? Que yo creo que nos ha dado muchos titulares, ¿no? Todo empieza en la educación, estaba apuntando cosas. La vida nos da una oportunidad para repensar la educación. ¿Qué modelo de escuela queremos para mañana? Hay que sentirse parte para poder mejorar. Educamos seres íntegros, no empleados, qué importante es, ¿no? Al final, en temas de responsabilidad social, qué importante es tener eso presente, ¿no? Muchas veces estamos obsesionados con tener un trabajo el día de mañana. No. Lo que tenemos que educar es a gente íntegra, no a empleados, ¿no? Educar en tolerancia,
Me ha encantado también la reflexión de todos somos diferentes, ser diferente es un valor, ¿no? Qué importante, ¿no? Decimos, es que somos cerca de 8 millones de 8 millones de ciudadanos en el mundo y todos distintos. Y las hojas de los árboles son todas distintas también, ¿no? O sea, es que esa diversidad, qué bonita, ¿no? Y qué bonita esa idea también de que luchemos para que las diferencias no sean desigualdades, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser un compromiso fundamental. César, muchísimas gracias, no te queremos robar más tiempo. Me ha encantado la última reflexión que has dicho, ¿no? De que al final nuestros jóvenes no son el futuro, como solemos decir, de manera manida, además, sino que son el presente. Así que muchas gracias, César, por habernos acompañado y muchas gracias por dedicarte a esa actividad que yo creo que es la más noble, la de maestro, y que implica educar, formar a nuestros jóvenes y construir nuestro presente, no nuestro futuro. Así que muchísimas gracias por haberte tenido. Gracias. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien y gracias a vosotros. A vosotras. Bueno, pues vamos a seguir continuando. La verdad es que ha sido un lujo, ha sido un placer contar aquí con César Bona esta tarde y haber compartido estas reflexiones, ¿no? Unas reflexiones que sin duda van a ser muy positivas y van a ser sin duda inspiradoras para lo que ahora vamos a tener, ¿no? Como ya os comentaba, y permitirme, compañeros congresistas, que nos tuteemos, ahora vamos a tener 3 mesas redondas, diferenciadas, como decimos. Una primera, aunque vamos a analizar los modelos educativos, una mesa redonda que va a incluir a ponentes de universidades que bueno, que sobre todo centran su docencia y actúan más allá de nuestras fronteras. Otra mesa, como decíamos, de las universidades privadas españolas y finalmente otra mesa de las universidades públicas españolas en materia de cómo están entendiendo y cómo conciben la responsabilidad social, ¿no? Así que nada, vamos a dar ya la bienvenida a la primera de estas mesas. En la primera de estas mesas me permitiréis que llame a nuestros ponentes, pese a que con muchos de ellos compartimos una cercana amistad. Os voy a llamar por el apellido, porque resulta que tenemos 3 Fernandos, entonces va a ser un poquito complicado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Carvajal, Fernando Carvajal, Fernando Navarro, José Ramón Sanabria, Miguel Ángel Santinelli y Fernando Varela, ¿no? Si os parece, os vamos a dejar como 5 minutos. Primero os voy a lanzar como unas preguntas al aire y os vamos a dejar inicialmente como unos 5 minutos para cada uno de vosotros, un poquito para que nos expliquéis el modelo educativo que estáis manteniendo en cada uno de vuestros centros educativos y universidades. Que nos comentéis un poquito cuál es la principal objetivo o propuesta educativa de vuestro centro educativo, cómo lo orientáis, ¿no? Si lo que estáis planificando dentro de vuestras universidades son títulos de grado, son asignaturas concretas en determinados grados o licenciaturas. ¿Qué materias creéis? Yo creo que aquí es importante con los ponentes que vamos a tener hoy que podamos ver qué materias son fundamentales para tratar y que no pueden faltar en nuestros modelos educativos a nivel universitario en materia de responsabilidad social. ¿Qué salida profesional veis a estos jóvenes? Y luego yo creo que también es importante, ¿no? Aquí nos estamos centrando, y esta pregunta yo creo que me gustaría que la tratarais en general, estamos tratando de cómo educamos en responsabilidad social en nuestras universidades, pero me gustaría tener también vuestra opinión de qué pensáis, si esto es algo, la responsabilidad social, que se tiene que educar en las universidades, si es algo que tenemos que empezar educando y formando desde el principio, etcétera, etcétera. Así que, sin más dilación, pues voy a dar la palabra a nuestros compañeros que nos están escuchando desde el otro lado del charco. Así que Fernando Carvajal, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, tienes la palabra y somos todo oídos. Un placer, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. ¿Qué salida profesional veis a estos jóvenes? Y luego yo creo que también es importante, ¿no? Estamos centrando, esta pregunta yo creo que me gustaría que la tratarais en general, estamos tratando de cómo educamos en responsabilidad social en nuestras universidades, pero me gustaría tener también vuestra opinión de qué pensáis, si esto es algo, la responsabilidad social, que se tiene que educar en las universidades, si es algo que tenemos que empezar educando y formando desde el principio, etcétera, etcétera. Así que,
sin más dilación, pues voy a dar la palabra a nuestros compañeros que nos están escuchando desde el otro lado del charco. Así que Fernando Carvajal, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, tienes la palabra y somos todo oídos. Un placer, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes allá. ¿Se escucha muy bien por ahí? Perfectamente. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por este congreso realmente y con tantas personas que nos acompañan. Bueno, les doy un gran saludo. Acá la Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene por principal objetivo responder a las demandas regionales de educación superior y no solo la formación profesional, sino fundamentalmente a la producción de conocimientos científicos y tecnológicos. Es una joven universidad que nació en 1994. Y con lo que vos mencionabas respecto a la responsabilidad social empresaria, exponemos que debe estar contenidas en módulos de... Pero asómate aquí a ver si es que la tengo bloqueada. Pero creo que sí, ¿no? Debe estar contenida en los módulos de todas las materias, ¿no? Por su importancia y porque realmente lo podemos vincular en temas muy relevantes y que, bueno, de forma multidisciplinaria se lleva a mejor puerto, hemos visto y, bueno, hemos leído también muchas cuestiones con esto, ¿no es cierto? Lo considero propicio tener un título propio por la relevancia que se tiene en la práctica profesional. Acá, por lo menos en lo contextual, es un poquito diferente. En nuestro caso funciona la responsabilidad social empresaria con una materia optativa de la carrera de administración y por eso sería más o menos coherente que tendría 3 horas semanales de teoría, 3 horas semanales de práctica y 6 horas de didácticas, de investigación, de más que nada extensión y vinculación y transferencia. De esa manera y por cuatrimestre es como funciona en esta universidad. En este contexto académico sería viable una formación profesional con prácticas vinculando a las empresas regionales en las que tenemos incidencia en el petróleo, en la minería, como multinacionales en esta región. Consideremos también que no debería faltar materias en desarrollo sostenible, en desarrollo sustentable, en auditorías, en un balance social. Son cuestiones de buenas prácticas regionales para tener en cuenta. Con respecto al perfil del área de los docentes, es de ciencias económicas y sociales, y con respecto al perfil de los que son los alumnos, la mayoría o el gran porcentaje son de ciencias sociales. La Universidad de la Patagonia Austral se integra a una red de instituciones a los fines académicos y que la verdad que con respecto al egresado de ciencias económicas, bueno, está vinculado en varias cuestiones del ámbito o de empresas públicas o privadas, ¿sí? Pero respecto a esa empleabilidad, la mayor parte del alumnado tiene un empleo, pero no existe un profesional con una dedicación exclusiva de responsabilidad social empresaria. Esto es importante destacarlo, ¿sí? Por otro lado, debería estar incluida la formación de responsabilidad social empresaria desde la educación secundaria o nivel medio, como llamamos acá, de formación de grado y posgrado, más que nada por la importancia que amerita y además se aprende y comprende. Yo creo que es importante tomar contacto con esto que a veces damos llamar en clúster de conocimiento y formar todos los eslabones para que podamos juntos llegar al progreso y a la comprensión de lo que es la responsabilidad social empresaria, que a veces somos carentes de estas cuestiones desde el ámbito de la universidad, justamente con el contexto en que vivimos. Y por último, algunos elementos fundamentales que nos parece propicio es que serían, por ejemplo, cuestiones de la empresa como realidad humana, además del concepto de responsabilidad, estrategias, roles, ética, programas corporativos, el desarrollo sostenible y sustentable, como lo mencionaba anteriormente, la inversión social, las auditorías, el recurso humano, la comunicación, el balance social, entre otras. Así que les doy las muchas gracias y un gusto compartir con ustedes desde la Patagonia Argentina. Pues muchísimas gracias, Fernando Carvajal, un placer el que nos des este primer enfoque, ¿no? Y muchísimas gracias además por ceñirte al tiempo.
Si os parece, luego vamos a entrar en debates. También me gustaría que entre vosotros pudierais interactuar, pudierais hacer preguntas, ¿no? Porque yo creo que al final el conocer y comprender los distintos modelos educativos y cómo se está abordando la responsabilidad social en distintas universidades es fundamental, ¿no? Me dicen que hay un poquito de retraso con No el estoy sonido. escuchando nada, no sé el resto. Hay un poquito de retraso, por lo visto, con el Sí, sonido. yo tampoco escucho nada. Vamos a ver si lo pueden arreglar, solucionar. Problemas técnicos del directo. Igualmente. Vamos a ver, yo sí que se escuchaba en tiempo real, pero es verdad que yo creo que hay un decalage, además de bastantes segundos. Bueno, voy a dar la palabra. Hola, no se escucha más nada. Sí, hasta ahí No, yo no lo terminé. escucha. No, ¿No? si está hablando David, Sí. no lo escuchamos. Parece que hay un problema técnico, vamos a ver si lo pueden solucionar los compañeros, porque al principio había un decalage de Es minutos. que tiene el micrófono silenciado, por eso es que no escuchamos nada. Ojalá se lo puedan liberar. Ya. No escuchamos. ¿No me escucháis ahora? Ahora sí. Ya te Ahora sí, escuchamos. vale, ahora me estáis escuchando en Ahora tiempo sí. real, ¿no? Vale. Sí. Es que antes con la otra página se Vale. acoplaba y era incomodísimo seguirlo. Vale, perdonadme. Bueno, parece que ahora sí que ya nos estáis siguiendo en tiempo real. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, perdonad, estos son gajes del oficio y sobre todo del directo, ¿no? Que al Claro. final es verdad que poco a poco nos estamos acostumbrando a este uso de las nuevas tecnologías, pero en ocasiones tenemos estos problemas técnicos, ¿no? Bueno, quería decirte, Fernando Carvajal, un placer, como estaba diciendo, el haberte escuchado y sobre todo yo creo que el comprender, ¿no? cómo se enfoca y estos distintos modelos educativos que tenemos más allá de nuestras fronteras, ¿no? Además vamos a ver que los modelos, y vamos a ver ahora con el resto de ponentes, que son muy distintos, ¿no? Comentabas ahí que en la Universidad Austral el enfoque, ¿no? como asignatura troncal, como asignatura voluntaria, y ahora vamos a ver otros modelos, ¿no? Voy a dar la palabra ahora a Fernando Navarro. También os animo después a que podáis intervenir entre vosotros, podáis cualquier duda, cualquier matiz que podáis interpelaros entre vosotros. Doy la palabra a Fernando Navarro, que, bueno, él está, la verdad que en varios centros educativos, ¿no? Está en un programa precisamente de métricas, de mediciones, ahora nos contará un poquito, en la UNED. Luego, aparte, tiene una serie de proyectos con la Universidad HAC y otros particulares, ¿no? Sí que me gustaría, Fernando, que nos acercaras sobre esas bases, de esas preguntas que he hecho al inicio. ¿Cuáles son las particularidades de estos programas que entiendes, ¿no? Y también tu aproximación a esa necesidad de formar en responsabilidad social, como decimos, ya no solamente en la universidad, sino, como decía Carvajal, empezar en esas etapas más de edad de educación secundaria, ¿no? Un placer, Fernando, buen amigo, y muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, David, por la invitación y sentimiento compartido con respecto a esa amistad. Es un placer estar con todos vosotros esta tarde. Yo voy a dar mi punto de vista como director del Grupo Internacional Hispanic American College, que es una organización transnacional. La sede central está en Nueva York, pero tenemos también delegaciones tanto en Madrid como en Sevilla, Málaga y también en Buenos Aires. Una red internacional, como decía, que tiene varias áreas. Una de ellas muy importante es la educación, es la formación de carácter superior, pero también tenemos campos como son la consultoría, consultoría en el área de sustentabilidad, consultoría política, consultoría de comercio internacional. Y quiero hacer este pequeño apunte porque, aunque ahora me voy a centrar en nuestro enfoque estrictamente académico, como escuela de negocios y universidad privada en Estados Unidos, sí que le damos un enfoque muy transversal, porque justamente lo que estamos buscando es que la formación que impartimos en nuestros centros sea una formación que tenga anclaje con las necesidades prácticas. Al final, yo creo que es una necesidad que cualquier universidad, cualquier centro dedicado a la docencia y a la formación no va a olvidar, porque lo marca también el mercado. Digamos que hay un fondo de objetivo fundacional, pero también hay una necesidad de mercado que exige y que demanda determinadas materias. Nuestra propuesta educativa pasa por cubrir un eje muy amplio que, a criterio mío,
es básicamente lo que define el hecho de ser responsable, una persona o una entidad o una organización. Y es la coherencia. Esa coherencia pasa por el equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esto hay que saberlo hacer. Es relativamente sencillo hacer proclamas públicas acerca de grandes valores, que en el fondo yo creo que compartimos una gran parte de la humanidad, o al menos de la humanidad civilizada. Pues hablo de derechos humanos, derechos sociolaborales, medio ambiente, el respeto medioambiental, la transparencia y el buen gobierno. Eso es la parte del digo, pero hay una parte muy fundamental, yo diría que es básica, cuando hablamos de coherencia, que es el hago. ¿Cómo hacemos, cómo llevamos a la práctica esas grandes declaraciones o esas grandes proclamas cuya principal bandera en este momento pues parece ser que lleva el nombre o el apellido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Por tanto, nuestra propuesta educativa pasa esencialmente por cubrir esas áreas. Hay una parte que tiene un componente que a mí me parece muy interesante cuando hablamos de responsabilidad social, creo que es fundamental, y es el contenido de filosofía moral, de ética aplicada a las organizaciones. A veces tengo la sensación de que esa base, que es el origen del concepto, la palabra responsabilidad en sí misma, tiene un entronque directo con la filosofía. Somos responsables porque somos libres y actuamos con voluntariedad. Ese sustrato filosófico ético creo que es importante en nuestra enseñanza y se incorpora de forma transversal en cualquiera de las materias que incorporemos, por muy técnicas que sean, y sería el otro eje al que vamos, y es la parte más del hago, ¿eh? No tanto lo que digo y por qué lo digo y qué fundamento ético tiene, sino cómo lo hago. Y en ese aspecto, tú lo apuntabas, David, hace un momento cuando hablabas de las métricas, nos parece fundamental poder medir algo tan difícilmente de medir como es un intangible, como son los valores. Cuando estamos hablando de responsabilidad social, escuchaba antes a César en su estupenda presentación, pues hablar de la importancia de empezar a inculcar en la infancia valores tales como la tolerancia, el diálogo, la flexibilidad, el trabajo en equipo, el trabajo en red. Todo eso son conceptos que, insisto, en los que todos vamos a coincidir, pero hay que saberlo medir, hay que saberlo acreditar. Y en ese aspecto hay, afortunadamente, desde hace unos 20-25 años, un cúmulo importante de normas, de certificaciones, de orientaciones, de guías no certificables, relativas precisamente a la medición de este tipo de grandes principios en los que se sustenta la responsabilidad social de las organizaciones. Uno de nuestros programas, precisamente, el que tenemos con la UNED, es certificaciones y auditorías para la gestión por valores. Entonces aquí hacemos un barrido de los no de todos, porque la exhaustividad en este campo es prácticamente imposible, pero sí, desde luego, de los 20 o 25 más notables que hay a nivel internacional, y algunos de ellos son normas patrias, ¿no? Como por ejemplo la SG21 de Forética, o la empresa familiarmente, socialmente responsable de la Fundación Más Familia, ¿no? Por decir un par de muchas de las que abordamos. Finalmente, hay un elemento importante, clave también en nuestros programas de docencia superior, que es la transparencia y el buen gobierno, la gobernanza, poniendo un acento muy especial en un elemento que es fundamental, y lo estamos viendo en muchísimos países, incluso en democracias tradicionalmente muy sólidas, como es la española, la americana, la francesa o la alemana, por hablar de nuestro entorno geográfico en Europa. El impacto que tiene en la democracia y las libertades públicas la pérdida de transparencia, ¿no? De las sociedades, de los gobiernos. Nos parece fundamental un enfoque educativo de lucha y prevención contra la corrupción y otro tipo de prácticas irregulares que, insisto, no solamente minan el correcto desarrollo de las organizaciones, sino que al final tiene un impacto también en organizaciones públicas, como son las administraciones públicas o las instituciones del Estado. Ese tipo de deslegitimación lleva inapelablemente, y hay estudios que así lo acreditan, a una pérdida de libertades y a una pérdida de calidad democrática. Yo creo que lo estamos viendo en nuestro entorno más próximo. No hay que mirar siempre hacia el sur, como tradicionalmente se ha hecho, sino directamente iremos de los países del entorno OCDE para ver efectivamente esa involución, cuál es su causa principal. Salidas hay muchas, y ya voy terminando con esta pregunta para dejar espacio al resto de compañeros y continuar luego con el debate si procede.
Las salidas son innumerables porque precisamente todo esto al final tiene un anclaje en la realidad del planeta. Estoy pensando en cuestiones vinculadas a la economía verde, a la economía circular, a un área realmente muy interesante porque aúna dos palabras en las que yo creo que se sustenta la civilización, que es la ley y la ética. Bueno, esto lo llamamos hoy en día compliance, o aseguramiento del cumplimiento normativo. Eso es un campo muy bonito en donde personas con formaciones muy polivalentes, estoy pensando no solamente en juristas, sino también en criminólogos, sociólogos, politólogos o filósofos, pueden encontrar un espacio de desarrollo profesional muy interesante, el compliance. Y, por supuesto, las fórmulas y las vías tradicionales, esto no es un descubrimiento actual, de comunicación corporativa, pues cooperación internacional al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el componente, cuando hoy hablamos de responsabilidad social de organizaciones, hay un componente que no se debe olvidar. Yo creo que al final basta mirar los objetivos de desarrollo sostenible para darse cuenta que uno de los ejes fundamentales tiene que ver con el planeta, con el respeto al medio ambiente, con el cambio climático y con los numerosos problemas que son afrontables, pero que desde luego requieren medidas responsables que hay que explicar. Si no se le explica a un profesional en qué consiste la economía circular y cómo se gestiona, no va a poderla ejecutar. Y yo, de momento, lo voy a dejar aquí para ceñirme a los minutos que tenemos previstos y luego podemos continuar hablando. Perfecto. No, además, yo creo que has tocado elementos muy, muy importantes, ¿no, Fernando? Yo creo que además esta mañana en las palabras inspiracionales de Teresa Fogelberg, que la hemos podido volver a tener, esas 10 reflexiones que nos decía esta mañana a primera hora, decía que su gran trabajo, Teresa Fogelberg, que ha sido la directora ejecutiva de GRI en los últimos años, lleva toda una vida dedicada a la responsabilidad social, y ella planteaba como que uno de los principales retos que había tenido en estos en todos estos últimos años, ¿no? Pero sobre todo en estos últimos 10, 15 años, es precisamente en cómo medir los intangibles, ¿no? Ese elemento que comentabas, ¿no? La importancia, estabas comentando, ¿no? De la coherencia, al final esto trata de ser coherentes, la importancia de la transparencia, de los buen gobierno y sobre todo para evitar determinadas pautas, determinadas conductas que a veces acaban cayendo en temas de corrupción, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Ahora tendremos ocasión de volver a intervenir. Doy la palabra al profesor José Ramón Sanabria de la Corporación Universidad del Caribe. Un placer, José Ramón, tenerte aquí, que nos puedas plantear cuáles son un poquito cuál es el programa educativo. He visto que el programa educativo que vosotros tenéis está además muy centrado en el tema de igualdad, ¿no? En la promoción de esos planes de igualdad también para las empresas. Así que nada, somos todo oídos y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los presentes y la audiencia que nos ven el día de hoy. Un saludo desde Colombia. Y yo vengo a hablar un poquito del modelo educativo que estamos implementando en la universidad, específicamente en el programa de Ciencia del Deporte. Porque muchas veces hablamos de estos temas de responsabilidad social desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, y nosotros queremos que el deporte también tiene un alto grado de importancia y de incidencia en estos procesos. Y particularmente en la universidad una acción de proyección social y donde los programas pues hacen acciones de este tipo a través de llevar, por ejemplo, el deporte, la recreación a través de a las comunidades vulnerables, a las personas que lo necesiten. Aquí también ustedes saben la situación del conflicto interno que ha tenido Colombia y pues también estamos proyectando este tema del deporte como forma para desarrollar la paz, ¿no? Y la responsabilidad social en esta unión colectiva, pero nos dimos cuenta también que solamente tener una dirección y estar dispuesto a hacer acciones no busca tampoco el impacto que queremos. Por lo tanto, desde nuestros programas aquí en Ciencia del Deporte hemos analizado que por lo menos en Colombia no existe ninguno que trabaje directamente en su seno los temas de responsabilidad social empresarial o de responsabilidad social deportiva. Y por eso hicimos un diagnóstico con más de 34 indicadores, específicamente en 4 temas,
viendo primero la responsabilidad social y la cultura de responsabilidad que tienen los recursos humanos en el deporte, ya sean directivos, federativos, entrenadores, atletas, gestores de la industria deportiva, sobre todas las cosas. Vemos sobre todo también, analizamos otros indicadores que impactan directamente con el medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente es que cada vez los equipamientos y la implementación deportiva tienen alto grado de tecnología, tienen materiales que cada vez son más costosos de construir, contaminan más a la atmósfera de esta industria deportiva, y que incluso se ha vuelto una industria del consumismo que ha modificado hasta reglamentos deportivos, como es el caso, por ejemplo, de, por llamarle algún arte marcial, como por ejemplo el judo, que siempre compite, por ejemplo, con kimono blanco, pues modificaron el reglamento y ahora tiene hasta otro kimono azul que va en contra del arte marcial y que genera más producción de materiales deportivos en estos casos. Por lo tanto, nosotros tenemos 3 enfoques en el programa. Tenemos uno de entrenamiento deportivo, uno de actividad física y uno de administración, y hemos potenciado específicamente estas 4 dimensiones fundamentales en 4 asignaturas. Primero que todo, desde la sociología del deporte, estamos analizando toda la responsabilidad social de las personas y los entes gubernamentales y los miembros del movimiento deportivo a nivel internacional. Y desde la asignatura de legislación estamos viendo todas las leyes y todo el impacto que genera la industria deportiva en el medio ambiente. Estamos potenciando también desde la administración deportiva cómo trabajar con materiales reciclables, ver la certificación de los proveedores, todos estos temas. Y por último, desde los beneficios económicos que trae todo este proceso también de responsabilidad social en asignaturas de electiva 3. Estamos garantizando, es la primera universidad que desde un programa o desde un enfoque o perspectiva de administración del deporte en Colombia ha incorporado estas unidades dentro de los programas que se imparten a los estudiantes. De tal forma que hemos logrado establecer una viabilidad en el proceso en cuanto a la formación de los recursos humanos en estos temas. Hemos trabajado el tema de la factibilidad de potenciar la planificación de estas grandes industrias deportivas y su impacto en el medio ambiente, así como la potencialidad de trabajar con materiales de implementación deportiva que puedan ser renovables para disminuir costos y estas altas producciones, lo que genera también un gran beneficio económico. El deporte es uno de los elementos que no está dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y no está porque es transversal a todos. Parte también el deporte de educación, el deporte de salud, el deporte de bienestar. O sea, no está, pero al mismo tiempo está implícito en todo, y por eso es de vital importancia el desarrollo de esta cultura organizacional deportiva como ente de formación de valores. Este programa, ya incluso que estamos aplicando, se ha vuelto un referente en la región, ya que a partir de ahí hemos logrado implementar dentro de la política pública del deporte, acá en nuestra región Caribe de Colombia, elementos muy importantes con el tema de la responsabilidad social, sobre todo de las organizaciones deportivas en el territorio. Hemos trabajado directamente también con el Comité Olímpico Colombiano, con diversos informes y estrategias que lo van a proponer a nivel internacional para todos estos temas de la implementación y materiales, y que la industria del deporte tiene que insertarse en estos temas obligatoriamente, porque no se puede ver como un agente diferenciador o aparte de estos temas. Y por último también de conjunto con la red GADE, una red de gestión administrativa, deportiva y educativa que tiene presencia ya en todos los continentes, pues también se están haciendo estrategias de estos tipos. Por lo tanto, estamos en presencia de un modelo que se ha vuelto referente acá en Colombia para el enfoque de administración deportiva, donde estamos incorporando estas unidades principales que tienen que tocar la responsabilidad social corporativa dentro de nuestros programas académicos. El objetivo fundamental nuestro es formar un profesional que no solo tenga competencias profesionales o que utilice la investigación para resolver estas problemáticas, sino que sea consciente socialmente de las diferentes realidades y que utilice el deporte como vía de inclusión y protección de nuestro
medio ambiente. No me quiero extender más, le doy las gracias para ajustarme el tiempo y cualquier cosa, bueno, seguimos debatiendo posteriormente. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, José Ramón, y además yo creo que por ese enfoque yo creo que es muy necesario y muy inteligente, me parece, ¿no? Es decir, al final sabemos que todo el ámbito deportivo es algo que ocupa y que preocupa a muchos jóvenes, a muchos profesionales, y al final transmitir valores, principios, trabajos en temas de responsabilidad social, en tema de sostenibilidad, mediante el ámbito deportivo, desde luego es la forma más amable y yo creo que una forma muy inteligente, ¿no? Precisamente de trabajar todos esos elementos. Ahora, como decimos, tendremos ocasión de volvernos a interpelar, pero voy a dar la palabra a Miguel Ángel Santinelli. Él viene de la Universidad Anáhuac de México. Y fijaros, Miguel Ángel, a mí ha habido una cosa que me ha encantado de lo que nos has enviado, ¿no? Y esto yo creo que va a interesar tanto a los ponentes que luego nos van a venir a continuación de las universidades españolas y es sobre todo el enfoque que tenéis, ¿no? Porque ahora nos vas a comentar más concretamente, pero es que tenéis un enfoque de una licenciatura propia de 4 años en dirección en responsabilidad social y sostenibilidad. También tenéis la posibilidad ofertáis la oportunidad de una maestría tanto presencial como en línea en materia de responsabilidad social, la posibilidad de un doctorado y luego también desde vuestra universidad esa posibilidad de hacer determinadas materias obligatorias, corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel, en todas las licenciaturas de las escuelas y facultades, ¿no? Entonces, bueno, somos todo oídos y con ganas de escucharte. Muchísimas gracias y bienvenido. Un placer. Muchas gracias, David. Muy contento de estar aquí con ustedes, de escuchar a mis compañeros panelistas, a los que les mando un abrazo desde México, igual a todos los participantes de este importante congreso, 7º ya en responsabilidad social. Y sí, como bien dices, David, la Universidad Anáhuac se ha tomado muy en serio el tema de la responsabilidad social, es parte de nuestro DNA. Tenemos más de 50 años de habernos fundado, somos una universidad privada cuyo lema es formación de líderes de acción positiva, y eso va unido también a ser grandes líderes, pero mejores personas, un poco como decía César Bona, que nos antecedió con esta conferencia magistral. Y efectivamente nosotros tenemos la oferta de una licenciatura en Dirección en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable o Sostenible. Ya la facultad tiene más de 10 años de haberse creado, precisamente ahora estamos cumpliendo nuestro 10º aniversario. Antes éramos una escuela de responsabilidad social y por eso es que tenemos un congreso que ya vamos en la 14ª o 14ª edición del Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, que lo celebraremos el 3 y 4 de septiembre del 2021. Y efectivamente nuestra licenciatura tiene 4 años, debe de ser cruzada en 4 años, alrededor de 380 créditos, y hemos buscado tener un equilibrio entre la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica, que creo que esto es muy importante porque hemos visto algunas ingenierías que se cargan más a los temas económicos, más técnicos, pero aquí es con una filosofía de poner a la dignidad de la persona humana al centro del proceso educativo. ¿Cuál es la salida de la licenciatura? Pues tenemos una salida gubernamental, sin duda. Cada vez los gobiernos van trabajando para ser gobiernos socialmente responsables. También tenemos una salida, por supuesto, de responsabilidad social empresarial o corporativa, y aquí ya tenemos egresados trabajando en cementeras, en mineras, pero también en Converse, por ejemplo, marca de tenis que hace zapatos y que tiene a grupos originarios pintando estos zapatos o estos tenis, y también tenemos egresados en los diferentes ámbitos de la hotelería, de turismo, de servicios, de producción, etcétera. Entonces es la salida de nuestra licenciatura
en Dirección en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, y es con un enfoque gerencial para que ellos también tengan las habilidades de instrumentar sistemas de gestión de responsabilidad social, como la ISO 26000, lineamientos de responsabilidad social, SA 8000, ahora en la reciente publicación de la ISO 45005 para el regreso seguro ante la pandemia o el trabajo seguro dentro de las organizaciones con la pandemia. Y también tenemos la formación para que nuestros egresados puedan trabajar en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones con causa, que estas son fundamentales porque nos permiten construir este valor social, capital social que es tan importante hoy en día para nuestras sociedades. Acompañado de esto hemos logrado romper la frontera de nuestra facultad de responsabilidad social y hemos establecido una materia en línea que es obligatoria para cualquier licenciatura de escuela y facultad de la red de universidades Anáhuac. Es decir, hoy en día cualquier estudiante de la Anáhuac, ya sea que estudie medicina, deporte, economía y negocios, arte, etcétera, debe de cruzar esta materia obligatoria para tener este lenguaje común y tener esta visión de poner a la dignidad de la persona humana al centro de todos los procesos. Luego, como comentabas, tenemos 2 maestrías, la presencial y en línea, que esto potencia a muchos de los que ya tienen un puesto en responsabilidad social, para han estudiado diferentes licenciaturas y necesitan tener herramientas que les permita cubrir las necesidades de la transformación de las organizaciones hacia la sostenibilidad con el rumbo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacer reportes de sostenibilidad con base en GRI u otros lineamientos de reporteo para también estar en los IPC sustentables, etcétera. Y tenemos también un doctorado en innovación en responsabilidad social y sostenibilidad. Este doctorado está enfocado a la investigación. De hecho, en nuestra página de la facultad, de la universidad, tenemos un documento en donde están todos los journals que están publicando, todas las revistas especializadas en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, y ahí tenemos algunas publicaciones, pero también esto lo hemos ofertado a el mundo para que si quieren informarse o si quieren también publicar en esos temas, ahí tienen un concentrado de todas estas revistas que se tienen, que creemos que es muy importante. Y por otro lado, también tenemos 3 centros de investigación: el Centro IDEARCE, dedicado a la empresa, el CLARES, que es dedicado al tercer sector, y el Centro Anáhuac de Pensamiento Social, en donde lo que buscamos es la filosofía, la ética, el porqué de la responsabilidad social. Hoy en día tenemos consultoría, cursos a talleres, diplomados, un programa de radio, y básicamente esa es la oferta educativa y de servicios que habría que preguntaros qué es lo que no tenéis. Pues lo que queremos tener es precisamente más socios estratégicos en otras universidades para generar sinergias. Me parece que el tener y participar en este tipo de congresos nos permite identificarnos, nos permite compartir entre nosotros esas experiencias de currículums, de maestros, de directores de tesis, de licenciatura, maestría, doctorado, de hacer investigaciones conjuntas. Hoy yo creo que una de las cosas, porque también hay que decirlo, esta pandemia nos ha traído nuevas cosas, nos ha traído mucha innovación y creatividad. Y hoy podemos estar todos desde nuestra casa, yo en México, Fernando Carvajal en la Patagonia, los otros compañeros en España, y podemos estar intercambiando. Entonces, eso es lo que buscamos ahora, eso es lo que no tenemos. Queremos hacer más investigación, más sinergia, más dobles titulaciones, más programas conjuntos y, en fin, tratar de que esta responsabilidad social y sostenibilidad se cumpla de manera transversal, como lo decía José Sanabria, en pues todos los aspectos de la sociedad para avanzar hacia el desarrollo sostenible y hacer frente también a los temas de cambio climático, que sin duda son grandes retos que tiene hoy en día la humanidad.
Yo hasta aquí dejaría mi comentario, David, para poder seguir escuchando a los comentarios de nuestros compañeros panelistas y tus resúmenes, por supuesto. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y enhorabuena, como digo, por haber conseguido ese posicionamiento, digamos, como eje vertebrador de vuestra universidad en los elementos de sostenibilidad y de responsabilidad social, ¿no? Enhorabuena por ese trabajo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Antes lo comentaba José Ramón, también los Fernandos lo han comentado, al final la responsabilidad social es algo transversal que ocupa todo, pero es que ocupa todas las materias, pero es que también ocupa y preocupa a todos los países, ¿no? Por eso también el concepto que tú dices de transnacionalidad, no solamente una cosa transversal entre las distintas asignaturas, materias, sino también esa transnacionalidad, porque al final la responsabilidad social, si nos ceñimos a nuestro entorno cercano, pues finalmente no es responsabilidad social, ¿no? Tiene que ir más allá de nuestras fronteras. Pues nada, ahora tenemos la siguiente ponencia, la siguiente presentación es de Fernando Varela, y también el proyecto educativo que nos presenta es el proyecto educativo de LEAD, que es distinto y va a ser bastante innovador, vais a ver que os va a sorprender. LEAD es una iniciativa privada con certificación precisamente de UNITAR, de United Nations for Training and Research. Y bueno, es un programa educativo que ahora nos comentará un poquito más Varela, pero bueno, centrado en unas 40 horas, nuevo, pero que está teniendo una repercusión impresionante, ¿no? Con lo cual también, Fernando, cuéntanos, tienes la palabra, y cuéntanos cuál está siendo la clave de ese éxito y de esa formación que estáis ofreciendo. Un placer, gracias. Pues muchas gracias, David. La verdad que muchas gracias por la invitación y poder compartir con estos grandes panelistas y, bueno, saludar también al público que nos esté escuchando. Sí, como dices, LEAD es un programa un poco singular, ¿no? En este contexto más académico, pero yo creo que muy complementario. Es un programa que está centrado en la integración de la sostenibilidad y la generación de valor para la empresa y para la sociedad. Bueno, cuando pensamos en LEAD Sostenibilidad, nos dimos cuenta que había que proponer algo novedoso en la formación, ¿no? Que llegara más a la empresa y motivara más para el cambio, ¿no? Y ahí pensamos en introducir dos novedades. Una es proporcionar un conocimiento más aplicado, más aterrizado o sea, cómo aterrizar los conceptos y los enfoques a la realidad de las compañías. Y el otro aspecto era darle un sentido a la formación, y aquí quizás no es tan novedoso porque otros programas lo incorporáis, ¿no? Pero desarrollar más ese propósito personal, esa responsabilidad individual que mencionaba el profesor César en la presentación, y desarrollar esas capacidades del alumno como agente de cambio en las compañías, ¿no? ¿Y por qué estas novedades? O sea, ¿por qué creíamos que esto era oportuno ofrecerlo? Bueno, primero porque creemos que el discurso de la sostenibilidad en el ámbito empresarial ya está, digamos, asumido y comprado a nivel general, ¿no? Yo creo que está aumentando mucho la convicción sobre que es necesario transitar hacia modelos de negocio más sostenibles, pero hay bastante desconocimiento de cómo aplicarlo, de cómo integrarlo en la realidad de las compañías, ¿no? Y ahí queríamos dar una aportación, ¿no? Y luego también porque hay bastante inercia frente al cambio, ¿no? Hay un cierto temor en el ámbito empresarial sobre introducir cambios que puedan modificar dinámicas y que conduzcan a resultados inciertos, y por tanto también era necesario pues introducir, digamos, personas más abiertas a los cambios, más abiertas a generar valor para las compañías, pero desde un punto de vista pues transformador, ¿no? Bueno, hay muchas empresas que ya están en esto, en la transformación, que están integrando proyectos piloto, que están desarrollando planes de transformación, que están estableciendo compromisos
yo diría un poco sorprendentes algunos, ¿no? Y por mencionar alguno, Zara recientemente se comprometió para que en el 2030 todas las telas que utilizara fueran sostenibles. El BBVA se ha comprometido a formar a toda su plantilla y tiene 100.000 empleados en sostenibilidad. O, por ejemplo, Unilever hace unos días mencionaba que iba a asegurar el salario mínimo a toda su cadena de valor, y es una compañía que tiene 60.000 proveedores en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas que se están moviendo, que tienen compromisos importantes y que van a necesitar y que necesitan personal capacitado para poder enfrentar esos desafíos, ¿no? Entonces, bueno, nos planteábamos esta formación y qué es lo que hemos hecho, qué es lo que aporta LEAP. Pues nos hemos traído a los referentes en la industria en los procesos clave. O sea, hemos tratado de identificar cuáles son los procesos clave que determinan la sostenibilidad de una compañía, y nos hemos traído pues esos referentes que tenían ese conocimiento, y a través de un conocimiento bastante concentrado, aportar esa visión teórica. Eso lo complementáramos con experiencias también prácticas de gente también referente que ha desarrollado pues experiencias relevantes, y ahí pues hablamos de cómo integra el propósito en Patagonia, por ejemplo, o cómo el Grupo Gigante trabaja la cadena de valor, o cómo, hay otras iniciativas muy relevantes, como Telefónica, iba a decir, está haciendo un proceso de innovación con actores internos y actores externos muy, muy relevante, ¿no? Bueno, pues todas estas innovaciones que nos parecían importantes para generar, digamos, esas capacidades internas para integrar la sostenibilidad. Esto lo unimos al tema del propósito, que le concedemos mucha importancia. El propósito no solo corporativo, que está muy de moda en estos tiempos, pero que ese propósito corporativo no es nada si no hay un propósito, si no se trabaja un propósito personal, ¿no? Y ahí vuelvo un poco al tema de la responsabilidad individual que decía César, que solamente a través de la responsabilidad individual es posible llegar a esa responsabilidad más global y más corporativa, ¿no? Bueno, esta es un poco la iniciativa. Se incorporan personas, como digo, del ámbito empresarial, pero hemos hecho una combinación también con profesionales, investigadores del ámbito académico, también de la sociedad civil y también del sector público, entendiendo que los desafíos del futuro de la empresa tienen mucho que ver con esa relación con los grupos de interés, con la sociedad en general. Lo dejo aquí, quizá David luego... Pues sí, Fernando, tienes mucha razón, ¿no? Además, eso de los grupos de interés, ha habido una reflexión también esta mañana de Teresa Fogelberg, perdonad que la vuelva a citar, pero es que para mí siempre ha sido como una madre en esto de la responsabilidad social y un auténtico referente, ¿no? Y decía Teresa Fogelberg, un poco a la línea de lo que decías ahora, ¿no, Varela? Que la importancia no es solamente dar datos y dar números, ¿no? Sino que estos datos y estos números y estas cifras que damos de las distintas entidades y administraciones públicas, que sean legítimas. Y decía, ¿cómo hacemos legítimas toda esta información? Precisamente con la interlocución con los grupos de interés, ¿no? Eso es al final lo que legitima todo ese tipo de información, ¿no? Al final lo que dices, ¿no? Pues el alumno como agente del cambio, ver a ese alumno abierto al cambio. Y es cierto lo que dices, ¿no? Cada vez más las empresas necesitan a personal capacitado. Yo cuando voy a a distintas universidades a dar alguna charla y demás, yo decía, es que fijaros, es un nicho de trabajo fundamental. Es que antes los temas de responsabilidad social o de sostenibilidad los llevaba alguien de manera aislada y era el responsable, el director de comunicación o el director de producción que se ocupaba tangencialmente de estas cuestiones. Es que ahora en las empresas, y ojo, ya no solamente en las grandes empresas, sino también pymes, empresas de tamaño medio,
hay un director de responsabilidad social o un director general de sostenibilidad, ojo, con un equipo detrás cuando la empresa es grande. Es decir, verdaderamente, hacen falta, como decía Varela, las empresas necesitan personal capacitado y bien formado para poderlo desempeñar. Nos hemos comido gran parte del tiempo, entonces os voy a pedir un esfuerzo último, que es que podáis darnos, cada uno de vosotros, sobre todo a partir también de lo que hemos estado hablando y lo que han dicho unos y otros, un minuto de cierre para que nos podáis transmitir una idea, ¿no? Y a lo mejor también en esa idea, también en ese minuto, pediros también un poquito cómo, si no todos, alguno, ¿no? Cómo veis el futuro, ¿no? En el ámbito formativo, en la responsabilidad social, si va a cambiar algo con esto de la COVID, etcétera, etcétera. Entonces, si os parece, por mantener el turno anterior, pues Fernando Carvajal, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. La verdad que una mesa de lujo. Y en este minuto quiero agradecer a todos ustedes por tantas cuestiones que vienen accionando y en algunos me siento también a años luz de distancia, pero bueno, yo creo que con plataformas que podamos socializar la responsabilidad social empresaria, como exponía Miguel, mediante convenios, dejar que también haya una retroalimentación, que no esperemos un año para contarnos tantas cosas importantes que realizan, sino que también a mediano plazo o a corto plazo podamos dar un seguimiento de los resultados y justamente todo esto de la pandemia hizo que podamos trabajar de forma colectiva, entendamos que por ahí las regiones o trabajar sin fronteras en el conocimiento es necesario, así que también destacar lo que decía Fernando con la economía de colores, que realmente es de mucha innovación y creo que están ahí los ejes para poder dar resultado a medir los intangibles que tan necesarios son y que podamos llevar adelante, como también la parte innovativa de José y de otro Fernando Varela también, que realmente están haciendo cuestiones muy importantes y creo que va por ahí, por ese lado de las alianzas y los convenios y bueno, en algo así estamos trabajando también a través de la Academia Cultural de Paraguay. Y bueno, esperemos que podamos reunirnos todos en corto plazo para seguir con estas cuestiones de conocimiento de responsabilidad social empresarial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carvajal. Tienes tu minuto de gloria, Fernando Navarro. Adelante. Fernando, ¿no te escuchamos? Ahora, no conseguía quitar el audio, no ponerlo. Bueno, en la línea de lo que decís, yo creo es bastante evidente que la sostenibilidad, la responsabilidad social de organizaciones ya está aquí, es un paradigma ya sentado en el mundo de las organizaciones, como en su día lo fue la calidad y muy anteriormente el marketing o el mercadeo. Esto no va a cambiar, va a evolucionar. Probablemente se llamará de otra manera. Dentro de 10, 15 años, como hace 20 o 30 era la ética de los negocios, ¿no? Es fundamental el liderazgo ético para que tengamos un mundo realmente respirable y mejor y que dejemos a nuestros hijos un planeta en mejores condiciones de la que lo recibimos nosotros. Todo esto suena tópico, pero yo no me quito de la cabeza una frase que creo que se le atribuye a Napoleón, en donde afirmaba que la educación empieza 20 años antes de nacer. Realmente la educación empieza en los padres que todavía no son padres. A mí la vida me cambió cuando tuve mis 2 hijos, lo percibo de una forma muy distinta hoy que hace 10, 12 años. Por tanto, empecemos esa educación 20 años antes de que nazcan nuestros hijos para aquellos que no los tenéis todavía y los que los tenemos, pues eduquemos a nuestros hijos para que el día que los tengan creen mejores personas, mejores ciudadanos y desde luego mejores profesionales. Muchísimas gracias, Fernando. Me quedo con esa idea, ¿no? De ese liderazgo ético. Sanabria, adelante. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos los compañeros que participaron en esta mesa y a ti también como moderador. Fue una mesa excelente. Me llevo muchísimas más ideas para implementar en nuestro modesto proyecto educativo de todas las intervenciones acá de los compañeros. Aquí, bueno, el deporte es un campo que siempre se incorpora tarde a estos procesos, pues trataremos que no sea así y bueno, seguiremos trabajando en función de seguir potenciando los temas de responsabilidad social por acá. Acá en nuestra universidad en Colombia, bienvenidos todos, estamos dispuestos a colaborar, a seguir aprendiendo y a seguir potenciando todos los procesos que ustedes hacen y implementarlos acá. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la experiencia y por compartir estos minutos con ustedes
y las gracias también al comité organizador. Pues muchísimas gracias. Miguel Ángel, tienes la palabra. Pues yo me quedo muy satisfecho de todo lo que se ha puesto en esta mesa, una mesa sin desperdicio, sin duda, y quisiera llevarlo al futuro. Creo que de repente la responsabilidad social empresarial se quedó como un cliché. Y entonces la gente decía, sí, mi empresa es socialmente responsable, tengo el distintivo, la certificación, estoy adherido al Pacto Mundial, pero hoy, como decía Fernando Varela, es un tema del mutuo cuidado, de la responsabilidad social personal, la responsabilidad social individual, y esta suma de las responsabilidades sociales individuales nos da la responsabilidad social colectiva. Y también coincido con Navarro que esperemos que en el futuro esto sea un tema transversal, esto se gestione al interior de todas las organizaciones, de los gobiernos, de la empresa, organizaciones de la sociedad civil con causa, que sea algo que se pueda respirar, porque los retos que tiene la humanidad no son menores y tendremos que formar profesionales que tengan las competencias para hacer frente a estos retos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Fernando Varela, tienes la palabra. Muchas gracias, David, gracias a la organización y gracias a todos. Un placer compartir con vosotros. Vamos a ver, a mí me gustaría terminar con una frase de un gran educador que fue Paulo Freire, que decía, educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento, ¿no? Y yo creo que hoy más que nunca la formación en RSC debe generar personas, directivos, empleados o futuros empleados que entiendan los problemas globales, que sepan cómo hacer transitar los negocios hacia modelos más sostenibles y sobre todo que desarrollen el propósito personal, ¿no? Porque solamente desde el desarrollo del propósito personal se podrá avanzar en los propósitos corporativos, ¿no? Los desafíos son enormes. Necesitamos la implicación de las personas como agentes de cambio en las organizaciones, promover valor dentro de las empresas y alinear ese propósito corporativo con los propósitos personales, y cuando eso se dé, realmente el futuro de la empresa será muy halagüeño sin duda. Muchas gracias. Pues sí, señor. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias, ¿no? Porque desde ese punto de la educación estáis ayudando verdaderamente a cambiar el mundo y a cambiar determinadas pautas, ¿no? Simplemente para los que nos estáis escuchando, a todos los que estáis en este programa, en esta plataforma, deciros que a lo largo de hoy, mañana, cargaremos en la plataforma los distintos programas de las distintas universidades que nos están acompañando a lo largo de esta tarde, también para que los podáis ver, para que los podáis consultar y sobre todo compartir. Y me quedo yo creo también con una idea, ¿no?, de cierre de esta mesa de hoy, de esta primera mesa, de las 3 que vamos a tener, que es esa idea, ¿no?, de la necesidad de ese ánimo de colaborar, de trabajo conjunto, de trabajo colectivo, ¿no? Yo siempre digo que al final en la vida como en la empresa pues hay que colaborar, ¿no? Porque, bueno, pues al final el 1 más 1 es más que 2, ¿no? Y yo creo que esto tiene vigencia en todas las actividades, pero es que en responsabilidad social, en sostenibilidad, el ámbito, el ánimo de la colaboración, del compartir, del ayudarnos, de ver cómo nos podemos mejorar y cómo nos podemos superar, tiene que estar verdaderamente en nuestros cimientos. Un placer, queridos compañeros, y nada, seguiremos en contacto. Si os parece, vamos a tener 5 minutos de receso y a Sony 52 pues hay 57. Empezamos la siguiente mesa. Así que nada, un placer y muchas gracias. Chao, adiós. Chao.